Vamos a hablar de los escenarios que suponen esta audiencia. Todavía no tenemos el comunicado, pero un poco esbozar cuáles podrían ser las estrategias legales, tanto de César Inostroza como del gobierno peruano frente a la posibilidad de extradición, asilo político, expulsión, porque se barajan varias cosas, ¿no es cierto? Aunque el presidente se ha decantado, y lo ha dicho hoy en entrevista, por la extradición de Inostroza. Estamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, él es catedrático y especialista en Derecho Internacional para hablar del tema. Muchísimas gracias, bienvenido Miguel Ángel. Pamela, gracias por la invitación. ¿Qué tal? A ver, además también tenemos que hablar de que se declara, él se declara perseguido político, o sea que son varios escenarios los que hay que hablar. ¿Califica como perseguido político César Inostroza? Pamela, gracias. Mira, es que esa es la primera estrategia que él ha utilizado. Y antes de salir del país, claro, la había dicho públicamente. Mira, la primera estrategia que él ha utilizado es ingresar en España y pedir asilo territorial. Que es diferente. A ver, explícanos la diferencia. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de asilo. El asilo diplomático, cuando una persona ingresa en una embajada, misión diplomática, por ejemplo, Lima, imagínate que hubiera ingresado en la embajada de España. Ese es asilo diplomático porque ingresa en la embajada, como pasó, por ejemplo, a Víctor Raúl Ayala-Torre en 1949, cuando lo perseguía Odría, ingresó en la embajada de Colombia, ¿ya? Entonces, la primera estrategia de Inostroza ha sido pedir asilo territorial. ¿Por qué? Porque él ha ingresado ya en el territorio de España, ¿ya? Entonces, ¿por qué la primera estrategia? Porque si no hubiera presentado asilo, fíjate, lo más probable es que a una persona que lo pide el Estado requirente, que es el Perú, a través de una alerta roja, a través de Interpol, un arresto provisorio de Interpol es lo que se denomina, y si no hubo nada, lo más probable es que un juez inmediatamente puede determinar, oiga, a usted lo están buscando, hay elementos suficientes para que consuma su calidad de presunto autor de algún delito, lo expulsamos inmediatamente. Es lo que pasó con Orellana. Claro, entonces un juez puede disponer inmediatamente su expulsión si no hubiera pedido el asilo, aun cuando no se lo hubiera admitido. El hecho de que lo presente y esté admitido a trámite ya paraliza cualquier acción judicial. Pero es que es parte de la estrategia. Entonces, mira, Orellana, tengo que hacerlo símil para comparar, Orellana nunca entró en Colombia y nunca pidió asilo. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, vamos al caso de Inostroza. Inostroza ha pedido asilo, esa es una cuerda, y el gobierno de España se tiene que pronunciar sobre ese asilo, aceptarlo o rechazarlo. Pero mientras eso pasa, ¿qué es lo que ha sucedido? El Estado peruano pidió, evidentemente, la detención por esto que te acabo de referir, el arresto provisorio por Interpol. Bueno, pues el señor Inostroza fue detenido. Y está bajo la circunscripción policial de Madrid, del Reino de España, derecho interno español. Entonces, como España tiene la causa por un lado del asilo y por el otro lo tiene detenido, tiene que responderle al Estado peruano que le ha pedido que lo detenga, pero no lo puede tener mucho tiempo. El presidente ha dicho 10 días. 10 días. No lo puede tener mucho tiempo, son 10 días, puede ser 1, 2, 3, 4. Entonces, la decisión que adopte la judicialidad española es solamente para ver si sigue quedando detenido mientras evalúa el tema del pedido de asilo o si lo deja en libertad dentro del territorio español. Con lo cual no quiere decir que lo está dejando en una libertad absoluta. Pero es que esto es importante porque va a determinar la calidad de Inostroza como reo detenido en Madrid, o puede salir diciendo en qué dirección se va a encontrar mientras se va evaluando su pedido de asilo diplomático, territorial. Mientras eso pase, el Estado peruano ya tiene alistado la posibilidad de una expulsión. Sin embargo, la expulsión no puede actuar para nada todavía, Pamela, porque primero tiene que decidirse si acaso se acepta o se rechaza el asilo. Y entonces... Pero paralelamente a insistir en la expulsión, que es lo más expeditivo,
también preparar todo para la extradición. O sea, son dos cosas que tiene que ir... Así es. Sin embargo, pero, a ver, antes que pedir... No puedes pedir el mismo tipo de extradición y expulsión. Primero, un primer paso, que es la expulsión. Ya. En la medida en que más tarde pueda haber un resultado, también puede pasar, este es el segundo escenario, que diga, por ejemplo, el señor Inostroza queda detenido y al mismo tiempo dé una respuesta sobre el asilo, denegación de asilo. Y si deniega el asilo, lo rechaza y el señor, por tanto, Inostroza está detenido, en consecuencia se activa la expulsión. Y en ese caso, el término de la distancia, según la ley española, el criterio español, tendrá que ser enmarrocado, esposado y traído al Perú, porque fue formulado por el Estado peruano. Este es el mejor de los escenarios y el más expeditivo. Tercer escenario. Ya. ¿Qué va a pasar? Imagínate, pues, Pamela, que el Estado español, el gobierno de España, diga que no lo va a expulsar y que encuentre elementos en el argumento del señor Inostroza que puedan sostenerse como persecución política. Y entonces, ¿qué puede hacer España? Bajo esa premisa, otra vez, ¿le da el asilo o no le da el asilo? Si le da el asilo, ya sabemos que no hay nada más que hacer, va a pasear como el señor del solar en Chile todo el tiempo que quiera. Si no le da el asilo, entonces vamos a la segunda variable. ¿Lo mantiene detenido o lo deja en libertad? Si lo deja en libertad, pero el asilo queda de lado, entonces el Estado peruano debe de activar su segunda posibilidad, la extradición. Mientras el Estado peruano alista todo el proceso de extradición, que te lo puedo contar, lo que tiene que hacer el señor Inostroza durante su permanencia en España es seguramente ver los elementos de juicio de su defensa, como lo que le está pasando al señor Alejandro Toledo. A ver, entonces, sí entendí. Un primer escenario es, o sea, lo que va a ocurrir en la sala de audiencias y que va a emitir un comunicado es que se tiene que pronunciar sobre si está detenido, si se queda detenido o lo deja en libertad para atender el pedido de asilo territorial. Exactamente. ¿No es cierto? Es eso. Exactamente. No está viendo todavía si la extradición, si la expulsión. No. Está atendiendo este pedido de Inostroza. Así es. Para esta audiencia, el Estado peruano tendría que haber acreditado un abogado en España para que también atienda esta audiencia, ¿o no era requisito? Para esta, por supuesto que sí. El Estado peruano, ¿qué ha tenido? Los agentes que ha enviado, la gente de Cancillería, la Embajada peruana, ha debido de informar un conjunto de argumentos para que España tome nota de la valoración que según el Perú, este señor es un prófugo de la justicia peruana. ¿Y esto tenía que hacerlo en qué? ¿24, 72 horas? Desde que supieron que se había fugado. Desde el momento en que han ido, perdóname Pamela, desde el momento en que han viajado y el agregado policial, ellos están en el trámite. ¿Qué es trámite? Informar máxime a la judicialidad española sobre el señor Inostroza, porque si no, solamente la justicia va a tener la parte de para hacer Inostroza. Esta acreditación, el doctor Adanancén más temprano nos decía que el Estado peruano debió nombrar un procurador, publicarlo en el diario peruano, y este procurador acreditar un abogado en España. No es que no sea cierto. No necesariamente. Nosotros tenemos una misión diplomática. La misión diplomática tiene plenos poderes. La plenitud de poderes le hace de facto, de hecho y de derecho para actuaciones como la que ha hecho el agregado policial peruano con el miembro funcionario de la Cancillería peruana. Entonces, en esta audiencia solamente se debe ver si Inostroza se queda detenido o se queda con libertad bajo ciertas restricciones. Indicando dónde va a domiciliar, restricciones porque, por ejemplo, no podrá usted salir de Madrid,
deberá todos los días usted venir a firmar un cuaderno de control. Ejemplo, son medidas... Hasta resolver si se le otorga o no el asilo territorial. Así es. Asilo territorial, ojo, nada más. Así es. Ahora, sin embargo, te pongo énfasis en lo que te dije hace un instante. Claro, que durante esta audiencia él puede haber alegado, soy un perseguido político. Y entonces también puede pasar y puede haber pedido en esta audiencia asilo político. Claro, también puede pasar en esta audiencia que digan, el señor Inostroza pidió asilo, lo hemos denegado. Ya. Al mismo tiempo, simultáneamente y en consecuencia, como lo hemos denegado, el fundamento delictivo pesa. Ya. Al pesar, entonces no se le puede dejar en libertad y se activa la expulsión, el pedido de expulsión del Estado peruano. Cuando se activa ese pedido, ahí es donde te digo que ya estamos frente a dos modus operandi, que es el gobierno de España y el Estado peruano que han coordinado para que se haga traslado de retorno del reo, presunto reo, y tiene que venir, como las reglas, como corresponde, marrocarro, etcétera, traerlo al Estado peruano. O sea que la expulsión no es tan descabellado. Bueno, pero es un escenario. Es un escenario. Pero imagínate que el escenario que estamos planteando es que España encuentra elementos como para que el señor... Que es como empezamos la conversación, la persecución política. Exactamente. ¿Encuentras, Miguel Ángel, que hay razones para que pudieran darle cabida a ese argumento en España? Por supuesto que no. Te lo digo como profesor de Derecho Internacional. Ni siquiera el presidente hablando de delincuente cuando no hay una sentencia firme en contra de César Inostroza. Sobre eso yo acabo de decirlo en una clase. Mira, el presidente de la República, como el ministro y como cualquier otro funcionario, son el aparato del Poder Ejecutivo. Y quien activa todos los pedidos no es pues el Poder Judicial ni el Poder Legislativo, es el Ejecutivo. Lo que pasa es que él, como jefe de Estado, lo ha dicho temprano, pero también puede haber sido cualquier otro funcionario del Ejecutivo. Porque Inostroza en una entrevista en Projusticia ha dicho, es clara interferencia de poderes, el presidente hablando de mi caso, señalándome, es una intromisión de poderes. Es como que el día de mañana el presidente se pronuncia sobre Juan Pérez y el Poder Judicial actúa en consecuencia. Lo que pasa es que ese es estoy de acuerdo en el sentido de que como es el jefe de Estado, es el más relevante del Poder Ejecutivo. Pero no deja de ser Poder Ejecutivo como cualquier otro funcionario. Por tanto, el jefe de Estado lo ha dicho, incluso dijo que había conversado con también se el refirió presidente a esas... del gobierno, Pedro Sánchez, etcétera. Pero hay una cosa importante que decir. En España realmente, como pasa en países desarrollados, la independencia de poderes, la majestad de la judicialidad española es de primera. Por tanto, yo más bien creo que aquí hay una suerte de incertidumbre sobre lo que vaya a resultar como consecuencia de las horas que ya deben de ser las 11 de la noche en Madrid, en España, para determinar qué es lo que diga la justicia española. Y esa determinación es la que estamos en compás de espera. De manera que yo lo que más veo aquí es que la fundamentación de la fase informativa peruana ha debido ser, estoy persuadido que así tiene que ser, de primera línea, informando, por ejemplo, que el señor Inostroza fue objeto de un proceso político que lo defenestró de su inmunidad para pasar al fuero penal. 2, que salió del Perú de manera irregular, ilícita. Y 3, con estos elementos de juicio, evidentemente configurando un acto delictivo por el que se le está imputando, España con criterio jurídico tiene que hacer estas valoraciones versus lo que él pueda poner o ha puesto seguramente en la oficina de asilos y refugios de Madrid. Porque claramente Inostroza se ha ido con toda su carpeta bajo el brazo y toda su estrategia bien elaborada. O sea, y por esa razón es que, aunque yo también quisiera, lo he hecho en mi columna de Correo hoy día, que sea una expulsión la que se acometa, cuidado, que lo más probable es que a la luz de actos que España quisiera empezar a evaluar, termine desarrollándose una extradición
que será un camino mucho más largo, no digo tedioso, porque en realidad tiene esas características, pero es más largo. Hay que mirar lo que está pasando con Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, depende de los tiempos de la justicia allá, dependemos de España, en nuestro sentido de urgencia. En la forma y en el fondo, Pamela, dependemos de España, porque es soberanía, porque es el atributo que le corresponde a España. ¿Cuáles son esos asuntos que pudiera interesarle a España poner en evaluación a propósito de este caso? No, los únicos que tengan relación directa con lo que el Estado peruano le haya presentado para sostener que es un presunto delincuente o un delincuente en fase de juzgamiento. Eso es fundamental, porque si eso no pesa, entonces va a pesar lo otro, que es la argumentación de la persecución política, en cuyo caso el asilo prosperaría. Entonces, esas son las dimensiones que tiene la decisión del gobierno es y del Estado lo que está ocurriendo, o sea, las deliberaciones que están haciendo los miembros de esa sala, de esa audiencia, es fundamental. Yo creo que sí, va a ser muy importante a la luz de las evidencias que el Estado peruano, esta vez a través de su embajada, de los funcionarios. ¿Y normalmente se decide expeditivo el mismo día que se escucha, el mismo día que se decide? Puede hacerse. Es una potestad, jus potestas del Estado. Normalmente se hacen 2, 3, 4 días, pero puede hacerse dependiendo de la propia importancia que le otorgue el Estado. Porque si lo declara expulsado, en el segundo escenario que comentábamos, no es por haber entrado o salido irregularmente del país. Eso se llama deportación. En este caso sería porque además para España... lo deportas porque tendría que haber ingresado ilegalmente, pues, ¿no? Y no es el caso. Entonces es el caso de expulsión. ¿Por qué? Porque para España es insostenible su presencia, intranquiliza la vida nacional y porque además asume que los elementos de juicio presentados por el Perú como un presunto o autor de un acto delictivo son suficientes y dice, aquí en mi territorio no puede usted estar, y lo expulsa, retornándolo por el fenómeno de la devolución al Estado peruano. ¿Tiene alguna otra instancia, César Inostroza, para acudir si es que no está de acuerdo con el fallo de la audiencia de Madrid? ¿Puede ir a la Corte Interamericana? No, porque el asilo, la extradición, el refugio y todas estas medidas son puros jus potestas. ¿Qué es esto? Puros derechos del Estado español. Esto no es un litigio internacional. Muy bien, muchísimas gracias. Una clase magistral hemos tenido ahora. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos vamos a la pausa, 3:24, y vamos a regresar con el recorrido del Señor de los Milagros. Está en la avenida Abancay.